Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados. Una semana que tuvimos bastantes novedades desde Estados Unidos con el dato de empleo que se conoció y estos datos atrasados ya mostraban o creíamos que iban a mostrar ciertos cambios en el mundo del empleo en Estados Unidos y así fue. Si bien mejoró un poquito la creación de empleo, de todas formas son niveles bastante bajos respecto a la historia previa que viene mostrando los datos de empleo en Estados Unidos, pero lo más importante es que la tasa de desempleo aumentó al nivel máximo del 2021, una tasa del 4,6% que no se veía hace mucho tiempo. Siguen las dudas sobre la inteligencia artificial y principalmente sobre las empresas que van a hacer fuertes inversiones y los CDS, que son los Credit Default Swaps, que son seguros que se contratan para proteger la deuda de empresas como Oracle, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas y sigue estando ahí. Por otro lado, estamos iniciando esta semana con nuevos máximos históricos del oro. Sigue subiendo como la espuma. Había tenido un pequeño freno hace algunas semanas, meses atrás, pero ya nuevamente agarra fuerza y alcanza nuevos máximos, así que importante lo que está ocurriendo también con el oro. Y por otro lado tuvimos que el Banco Central de Chile bajó la tasa de interés al 4,5% como se esperaba. Así que todo esto lo estaremos hablando en detalle para ver las implicancias que tendrá para tus inversiones todo lo que está pasando en los mercados financieros. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y felices te acompañamos en todas tus decisiones con el dinero, con el mundo de las finanzas personales y también, por supuesto, con las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás y qué podemos esperar para la semana que comienza? Bueno, tuvimos al S&P 500 prácticamente plano, sin variaciones, con el 0,0% de movimientos, el Nasdaq subiendo levemente un 0,5% y el IPSA se tomó una pausa, una leve corrección del 0,9% después de las elecciones presidenciales. El índice de volatilidad VIX sigue cayendo y con bastante fuerza, un menos 7,2%. El Bitcoin cayó un 2,8% durante la semana, el dólar index subió levemente un 0,4%, el dólar en Chile se mantuvo plano, con prácticamente sin movimientos, una pequeña fracción de peso cayó solamente en la semana. El petróleo WTI volvió a caer un 1,3%, el oro sube un 0,9% y el cobre sube un 2,3%. Por ende, cuando los mercados están planos, el tablero está bastante colorido. Y acá hay algunas acciones que destacan, como por ejemplo Palantir subiendo más de un 5%, Nvidia subiendo más de un 3%, Tesla subiendo casi un 5%, Home Depot cayendo un 4%, Walmart cayendo un 2% y también el sector energía no lo ha pasado muy bien en el último tiempo, ya que el petróleo ha caído. Así que el tablero bastante colorido como es habitual cuando tenemos semanas laterales sin grandes movimientos. Y el Grinch está ahí atacando a los toros, al mercado alcista que ha sido lo que ha marcado la pauta este año para todo el mundo. Todos los mercados han subido muchísimo este año. Wall Street quizás es uno de los más débiles, pero también hay que tener en cuenta de que Wall Street, la bolsa norteamericana, venía subiendo bastante los años anteriores. Así que aparecerá el Grinch o aparecerá Papá Noel, que es este rally de Santa Claus que hemos hablado siempre en esta época del año y que se espera que esos últimos 5 días hábiles del año y los primeros 2 días hábiles del año siguiente sean una temporada cortita pero muy positiva históricamente para la bolsa norteamericana. Y en cuanto a noticias, tuvimos varias novedades. Lo más importante sin duda fue el dato de empleo de Estados Unidos, en donde la creación de empleo aumentó un poquito más de lo que se esperaba, pero la tasa de desempleo subió del 4,5 al 4,6% y eso obviamente que es algo que se esperaba y preocupa, porque obviamente si aumenta la tasa de desempleo da cuenta de que la economía está un poquito más débil. Otra noticia que se esperaba podía darse a conocer y salió así fue la inflación, en que quedó bastante por debajo de lo esperado. Se esperaba una cifra del 3,1% y quedó en 2,7%, lo cual es algo muy positivo, esta mezcla entre datos un poco más débiles de la economía y también una inflación controlada, porque todo eso es algo que podría también seguir marcando la pauta desde el punto de vista de las tasas. La Reserva Federal de Estados Unidos podría seguir bajando las tasas en este contexto y eso cambió un poquito la última semana a raíz de estos datos, ya lo miraremos. Pero este dato es muy importante.
Acá tenemos cómo ha sido cuando agrupamos varios meses, 4 meses, el promedio de creación de empleo de los últimos 4 meses móviles está hoy día siendo muy bajito comparado con lo que ocurría hace un año atrás. Hace un año atrás se creaban en promedio 200.000 empleos mes a mes, ahora se están creando solamente 10.000. Y eso es lo que ya hemos hablado todo el año, que da cuenta de una economía un poco más desacelerada, una economía un poquito más débil y que el empleo iba a empezar a sufrir. Y por todas estas novedades aumentó la probabilidad de mantención de tasas al 79%. La semana pasada esa probabilidad era de un 75%, ahora es de un 79%, y por ende la probabilidad de bajar tasas de un 24% bajó a un 21%. Ahora, esto es para enero, pero para el resto del año aumenta un poquito la probabilidad. De hecho, acá podemos ver que la tasa para el mes de marzo aumenta la probabilidad de baja de tasas de un 41% a un 47%, e incluso aumenta casi al 10% la probabilidad de 2 bajas de tasas ya a esa fecha del 18 de marzo. Así que para el corto plazo, en este caso para la siguiente reunión, no veríamos cambios, pero sí para marzo ya es probable que se dé otra baja de tasas por parte de la Fed. Esas son las novedades a partir de las cifras que conocimos esta última semana. Por el lado del crecimiento, el factor empleo, y por el lado de la inflación, estas cifras menor de lo esperado. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo con las bolsas en el mundo? Seguimos en un año muy positivo, en donde tenemos bolsas que han subido más de un 80%, como Corea del Sur, Perú un 78%, Grecia un 76%, España un 74%. Así que la verdad que los retornos han sido extraordinarios, medidos en dólares. Y acá aparece nuevamente Chile, que en las últimas semanas se ha recuperado mucho entre la caída del dólar y el aumento del IPSA, y ahí estamos en el top 10. Ahí está Chile subiendo este año un 62%. La eurozona subiendo un 38%, Europa como un todo un 33%, el mundo, exceptuando a Estados Unidos, subiendo un poquito más de un 30%, EAFE, que es parecido a eso, también subiendo un 30%, mercados emergentes también cerca de un 30%, y lo llamativo es que Estados Unidos este año es de los malos resultados, de los malos retornos, con un 17% el Standard & Poor's 500. Así que ha sido un año extraordinario, muy bueno, y más allá de los problemas que vivimos a comienzo de año con las tarifas, la verdad que terminó siendo un año muy favorable para los mercados. Y en ese contexto estamos en una fase más bien de lateralización, de algunas correcciones y lateralización en otros mercados. El Standard & Poor's 500 está muy cerquita de los máximos históricos, pero en esta fase de lateralización, por debajo de los 7.000 puntos aún. El bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos se recuperó en las últimas semanas, pero sigue estando bajo el 4,19, que es la resistencia mayor en estos momentos, así que también está en una fase de lateralización los bonos del tesoro de 10 años. Por el lado de China, corrigió bastante la última semana y ocurrió lo que ya veníamos anticipando. Lo que fue techo anteriormente en torno a los 59 puntos, ahora es piso, ahora es soporte también en ese nivel. Así que veremos si es que desde este punto la bolsa de China comienza a recuperarse. Los mercados emergentes, el EEM está algo más lateral en los últimos días. No ha cambiado mucho la situación en este caso, la corrección ha sido bastante menor y se han ido compensando los diferentes mercados emergentes en las últimas semanas. Por un lado hemos visto que China ha caído, por otro lado, por ejemplo, Chile ha subido bastante, así que entre los diferentes mercados se han ido compensando. La bolsa europea, medida por el EZU, que es este ETF que agrupa las 50 principales empresas de Europa, tenemos que mantener una tendencia al alza muy cerquita de máximos del último tiempo. Por el lado del ACWI, muy parecido a la bolsa de Estados Unidos, al Standard & Poor's 500, está también en la parte intermedia, en esta plena lateralización de las últimas semanas, por arriba en los 143 puntos, por abajo en los 135 y fracción. Y la novedad de esta semana, en el inicio de esta semana, tenemos acá al oro, que está rompiendo máximos históricos. Se cumple esta lógica de fuerte impulso hace algunos meses atrás, una lateralización en forma de triángulo y luego un nuevo impulso que está dándose en este momento. La verdad que todos están bastante positivos con el oro, y a partir de esta vela, de este movimiento que se está observando hoy, si cerraran estos niveles, la verdad que tendría bastante potencial alcista el oro en el corto plazo. Así que
todo muy alcista en varios metales preciosos. De hecho, la plata también ha subido mucho en el último tiempo. Y en el caso del Bitcoin ya al parecer se frenaron las caídas. Hemos visto ya una cierta estabilización más extendida en los últimos días para el Bitcoin y esta fuerte tendencia a la baja que veníamos observando por esta directriz azul ya está quedando un poquito fuera. Así que quizás en el corto plazo, si es que los mercados apañan, si es que los mercados evolucionan de buena forma en el cierre del año, podría ser un impulso adicional para el Bitcoin, que ha sido uno de los pocos activos que este año ha estado en terreno negativo en esta última parte del año. Estuvo gran parte del año en terreno positivo, pero en la última parte perdió bastante fuerza en estos niveles en torno a los $90.000. Ahí se ha quedado y por eso es que es de los pocos activos que este año no ganan plata, no ganan dinero. Todo el conjunto de mercados ha subido muchísimo. Y de esta forma aterrizamos en Chile. En Chile la verdad que ya dejamos atrás todo lo que fue las elecciones. Hay algunas encuestas que tratan de explicar un poquito el fenómeno que ocurrió el fin de semana pasado, pero lo más importante es lo que nos dijo esta semana el Banco Central de Chile, que por un lado bajó las tasas el día martes en 25 puntos base, del 4,75 al 4,5, pero lo más relevante fue el día miércoles con un nuevo informe de política monetaria. ¿Y qué es lo que ocurrió en este informe? Acá se muestran los principales cambios. Lo que está en blanco es el último IPOM de septiembre. Lo que está en celeste es el IPOM de ahora, de la semana pasada. ¿Y cuáles son estos principales cambios? Es que vamos a terminar este año con inflación en 3,6%, menor al 4% esperado. Lo más relevante es que el 2026 va a mantenerse la inflación controlada en torno al 3% y ya para el 2027, como generalmente las expectativas mandan, deberíamos mantenernos, evidentemente es un plazo largo para proyectar, pero ese es un factor importante para el Banco Central, de que a 2 años el mercado, los analistas, los economistas estén con una proyección al 3% anclado. Pero en la parte de abajo es lo más relevante, en donde aparece el PIB, que como ya venía mencionando el Banco Central, deberíamos terminar con un PIB este año entre el 2,25 y 2,75. Finalmente va a ser un PIB en torno al 2,4%, como siempre hemos dicho, una cifra mediocre. Chile podría crecer mucho más, pero hace rato que estamos estancados en torno al 2%. Lo relevante es que en esta reunión y posterior IPOM aumentó un poquito la proyección de crecimiento para el próximo año, de un rango entre el 1,75 y 2,75 a un rango entre el 2 y el 3%, en donde muchos ya están diciendo que deberíamos estar en la parte alta de este rango de crecimiento. Para el año siguiente volveríamos a esa mediocridad en torno al 2%, y por eso que es importante hacer cambios de fondo para la economía chilena. Y esos cambios de fondo se tienen que discutir rápidamente a partir de la instalación del nuevo gobierno el próximo año, y ahí deben existir reformas que permitan poder mejorar el potencial de crecimiento. Y acá está de forma más visible lo que es los cambios a partir de los IPOM de este año, y ahí podemos ver en el de al medio, el 2026, cómo se ha ido modificando el rango objetivo de crecimiento para el próximo año. Y ahí muchos, como digo, muchos economistas que han sido entrevistados han hablado de que deberíamos estar en la parte alta de ese potencial rango de crecimiento, más cercano al 3%. ¿Y cuáles son los principales aspectos que han influido en esto? Por el lado del crecimiento, la inversión ha mejorado muchísimo. Y ahí hemos visto cómo este año las proyecciones eran bastante más moderadas y se fueron corrigiendo al alza de manera importante. Y para el próximo año también se han ido corrigiendo al alza las proyecciones de inversión. Así que inversión muy importante, y por el lado del consumo, el que el dólar esté cayendo, también eso hace disminuir los costos y eso hace que la inflación también se modere de forma más rápida. Así que toda esa ha sido la actualización. La verdad que son buenas noticias, sin duda, que la inflación se controle y por otro lado que el crecimiento se esté esperando algo mejor. Esperemos que ese crecimiento sea incluso un poquito mayor. Y yo creo que algo que era un secreto a voces es que quitando ya definitivamente la incertidumbre de lo que eran las elecciones, la inversión iba a aparecer. Ya venía aumentando, sin duda, pero
es muy probable que esa inversión aumente incluso un poquito más, entendiendo que ya hay más certeza respecto a lo que viene en los próximos 4 años. Al final eso es lo relevante y eso es lo que podría impactar positivamente el crecimiento, más bien en el corto plazo, sin hacer ninguna reforma, sin hacer ningún cambio, solamente por el viento de cola, que es inversión frenada que se reactivaría. Por eso debería crecer un poquito más Chile el próximo año. Ahora, si se hacen reformas, evidentemente que las proyecciones del Banco Central se pueden ir modificando al alza para el futuro, que es lo que todos esperamos. En este contexto, ¿cómo se ha comportado el dólar? El dólar index no cambió mucho la última semana, pequeña recuperación en la parte intermedia de este rango lateral entre los 96 y los 100 puntos. Lo más importante es este gráfico, que hay un analista que sube varios gráficos interesantes en la plataforma X, muestra este gráfico de largo plazo del dólar index. Y acá tenemos el comportamiento del dólar desde el 2009 a la fecha. Y lo que muchos anticipan, lo que muchos dicen, es que si se rompe esta directriz alcista, podemos ver una caída importante en el dólar index. ¿Cuál sería el siguiente nivel a alcanzar? Los 90 puntos, es decir, caería el dólar sin mayor problema y de forma, creo, bastante rápida, en torno a un 10%, un 8% aproximadamente. Y eso evidentemente que impactaría al dólar en el mundo contra muchas otras divisas. Ahora, por factores internos más bien, el dólar en Chile ha estado cayendo en las últimas semanas, ya rompe los 9.13, debería ir a buscar los 903, que son los niveles mínimos alcanzados post las elecciones presidenciales. Y si ya rompe esos 903, el siguiente nivel está en torno a 890. A partir de lo que hemos hablado en el último tiempo y la visión mensual del dólar, que pueden verla también en el canal de YouTube, acá dimos nuestra visión y el contexto que esperamos para el dólar, en donde creemos que un nivel de equilibrio hoy en día, sin mayores novedades a nivel internacional, con el cobre como está y todo lo que hemos visto, el dólar de equilibrio hoy día debería andar en 890. Pero si se cae el dólar a nivel internacional, ese 8%, evidentemente que podríamos ver un dólar en Chile más cercano a los 800 pesos, que eso sería algo bastante raro en el contexto actual. Eso es algo que dependería de lo que ocurriera con el dólar a nivel internacional. Y pasando al comportamiento del cobre, ha seguido subiendo ya sobre los $5.50. De hecho, el Banco Central actualizó sus predicciones de precio del cobre y las mejoró considerablemente, ajustándose a esta nueva realidad que estamos viendo en el mundo con el cobre. Así que esto también, por supuesto, es muy positivo para el peso chileno y la bolsa. Y la bolsa chilena, el IPSA, corrigió un poquito después de las elecciones, también por un contagio a nivel internacional en donde los mercados no anduvieron muy bien en los primeros días de la semana. Pero de todas formas estamos en una tendencia alcista muy clara y que a pesar de esa toma de utilidades es muy probable que el IPSA siga manteniendo un buen comportamiento. Hablamos la semana pasada con Tomás Casanera, hicimos este webinar y ahí estuvimos hablando precisamente de esto y la verdad que hay bastante optimismo respecto a la bolsa chilena, más allá de todo lo que ha subido. Evidentemente que ya se hace más difícil grandes alzas, pero todavía quedaría espacio por múltiplos y por muchas cosas que los analistas observan. Y en ese sentido, el comportamiento del ETF de Chile es lo más evidente. Ya estamos cerca de 40 puntos y acá hay mucho espacio para seguir subiendo. Y acá es muy probable que si es que el dólar cae con fuerza, acá deberíamos ver un impulso relevante en el ETF de Chile, porque está indexado al comportamiento del IPSA, pero también al comportamiento, al buen desempeño del peso chileno. Lo que sí la semana pasada no fue muy positivo fue que la bolsa de Brasil medida en dólares cayó de forma relevante. Eso hace que la bolsa chilena incluso se vea mejor ante el comparable de Brasil. Así que por la misma razón el desempeño de la bolsa chilena la última semana fue bastante decente, fue bastante bueno mirando el contexto a nivel internacional. Pasando al comportamiento de los multifondos, tuvimos caída importante en el multifondo A, eso en gran parte por los primeros días de la semana que no fueron muy buenos. Tuvimos caídas también en el fondo C de un 0,5 y también y alzas de un 0,2 en el multifondo E. Así que hasta la hora todos pierden en el mes de diciembre, ya estamos a mitad de mes, pasadito, todos pierden en torno a un 1%, así que veremos si es que se recuperan de aquí a fin de año. De todas formas, los retornos son muy buenos para el multifondo A, C e incluso el E, que sube más de un 10% en lo que va del año.
¿Y qué podemos esperar de cara a lo que viene? Bueno, tenemos pocas cifras económicas esta semana, tenemos Navidad, Año Nuevo, así que todos los mercados se calman un poquito, ya no tendremos grandes novedades, pero de todas formas hay algunos indicadores importantes como el PIB preliminar de Estados Unidos, también las peticiones semanales de empleo, que siempre hay que mirarlas, y otros datos menores. Ahora, lo importante, lo que a muchos preocupa es que los niveles de caja de grandes fondos de inversión están a niveles mínimos, por lo tanto esto quiere decir que están muy invertidos en acciones y eso da cuenta de que ya qué tanta más plata va a entrar al mercado, difícil de saberlo porque ya no hay más plata, está toda invertida. Así que ese es un riesgo, al igual que los CDS. Los CDS de Oracle no han parado de subir, alcanzando incluso niveles máximos del 2022, cuando tuvimos esa gran caída de los mercados ese año 2022, así que está poniéndose de color más complejo lo que está pasando con Oracle. Ahora, todavía a nada del otro mundo. Recuerdo y siempre lo digo, cuando teníamos la crisis financiera del 2008-2009, los bancos cuando llegaban a niveles de 400 puntos era que las cosas se complicaban de verdad. Así que todavía faltaría bastante para una empresa como esta para eventualmente pensar en que puede entrar en una insolvencia. Pero lo más importante en lo que queda del año es la estacionalidad. Viene precisamente en esta semana y la siguiente una muy buena estacionalidad para el mes de diciembre. Acá son los datos de Carlson que cada cierto tiempo los vamos observando. Así que ahí podría venir un impulso. Y lo que dijimos la semana pasada con este retorno de fin de año, los 5 últimos días hábiles de diciembre, los 2 primeros días hábiles de enero. Acá están los retornos históricos. Desde el año 1929 un 1,6% de alza, desde 1950 un 1,3% de alza en este periodo de tiempo muy cortito. Así que veremos qué es lo que pasa, veremos si es que ya viene el repunte final de año y por supuesto ya en las próximas visiones semanales estaremos hablando del cierre de lo que fue este año 2025 y también ya comenzando en enero lo que viene para el 2026. Por lo tanto, para cerrar, implicancias para tus inversiones, los mercados siguen en modo estabilización a la espera del rally navideño, veremos si es que eso termina ocurriendo. El balance del año sigue siendo muy positivo para un amplio grupo de mercados, como lo comentamos hoy día, y en Chile se espera lograr el control de la inflación en el corto plazo, muy cortito plazo, enero ya tendríamos la inflación cercana al 3%, y mejorar las perspectivas de crecimiento para el año 2026, lo cual también debería ser muy bueno para los activos chilenos como el peso chileno y la bolsa chilena. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está en la descripción y como siempre nos estaremos viendo en otro video. Que pasen unas lindas fiestas de fin de año. Por ahora disfruten la Navidad en familia y ya nos estaremos viendo la próxima semana en la última visión semanal del año. Que estén bien. Chao, chao.